Hola, hoy vamos a continuar con los ejercicios de cálculo diferencial. En este caso el tema es la regla de la cadena y estoy tomando ejercicios del libro de tomas de la sección 3.6. El ejercicio 66 dice que f de u es igual a 1 menos 1 entre u. U es igual a una función que depende de x, que en este caso es 1 entre 1 menos x, y que x es igual a menos 1. Muy bien. ¿Qué es lo que tengo que calcular? Yo tengo que calcular la derivada de f con respecto a x, como lo hemos estado haciendo en otros ejercicios. Porque recuerden que generalmente f depende de x. Muy bien. Entonces yo observo la función f, que es la que tengo que derivar, y yo no veo ninguna x por aquí. Absolutamente, lo que tengo es una función de u, ¿sí? Entonces ahí es donde me doy cuenta que voy a aplicar la regla de la cadena. Yo digo, ok, no puedo calcular la derivada de f con respecto a x, pero sí la puedo calcular con respecto a u, porque es la variable que tiene. Y a u la puedo derivar con respecto a x. Entonces, esta es la regla de la cadena porque se encadenan estas derivadas. Miren, derivada de f con respecto a u con respecto a x. Cuando terminemos todo este proceso, vamos a obtener la derivada de f con respecto a x. Ya lo van a ver. Pero esta es la forma de darnos cuenta, ¿sí? En el momento que vemos que la función depende de u y que en nuestro ejercicio nos piden que la derivemos con respecto a otra variable que no es la variable que tiene aquí. Decimos, ok, pues es la regla de la cadena, ¿sí? Bien, yo ya les anoté aquí la regla de la cadena. Bueno, también otra cosa que les anoté. La función que depende de u es u 1 entre menos 1, 1 menos 1 entre u, ¿sí? Pero esta, para no aplicar la regla del cociente por álgebra, por leyes de los exponentes, voy a expresar 1 entre u como u a la menos 1. Por eso está aquí la flechita. O sea, lo que yo voy a derivar es 1 menos u a la menos 1. Y en u voy a también hacer lo mismo. Es decir, yo tengo un 1 aquí, que es una constante, y donde están las variables es en el denominador. Pues no voy a aplicar la regla del producto. Mejor, digo, la del cociente. Mejor también aplico leyes de los exponentes y esta función es equivalente a esta. La que voy a derivar es hasta la que está en nubecita. Muy bien. Una vez que ya tenemos todo eso, pues hagámoslo acompañados de Mozart. Ok. Entonces, vamos a acercar esto, así. Muy bien. ¿Cuál es la derivada de f con respecto a u? Bueno, a ver, la derivada de una constante es 0. La derivada de menos u a la menos 1, pues es menos, es este menos que está aquí. Y voy a derivar u a la menos 1. El exponente baja, se escribe la base y se le resta 1 al exponente. Menos 1, menos 1, menos 2. ¿Sí? Muy bien. Esa es la derivada de f con respecto a u. Es todo de esa derivada. Está muy sencilla. Eso dice que se va a multiplicar por la derivada de u con respecto a x. A ver, aquí tengo u, ¿sí? Y dijimos que vamos a usar lo que está en en este paréntesis, ¿sí? Entonces, aquí lo vemos. ¿Y cómo se deriva eso? La potencia baja,
que es el menos 1. Se escribe la base, que es 1 menos x. Se le resta 1 a la potencia, queda menos 2. Y se deriva la base. Derivada de 1, 0. Derivada de menos x, menos 1. Si se fijan, todo lo hice paso a paso como si no hubiéramos derivado jamás, ¿sí? ¿Quieren todavía más paso a paso? Pues aquí les escribo que este es n, que esta es u a la n menos 1 y que esta es su prima. ¿Quién es esa u de la que estoy hablando aquí? Pues justamente esta que aquí se llama u. Es casualidad. Pero bueno, no, u es la base, es esta, 1 menos x. Vamos a ponerle mejor u1. Ya está, ¿sí? Esto es la fórmula que utilicé. Y aquí también utilicé la misma fórmula. Bien, vamos a simplificar. Tenemos un montón de números negativos, digo, de signos negativos. Es un desastre, pero bueno, mejor antes de simplificar eso, les voy a mostrar lo que hice. Entonces vamos a revisar, porque esta es la derivada, esto ya es todo. Lo demás son simplificaciones y sustituciones. Entonces, derivada de 1, 0. Derivada de u a la menos 1 es menos 1 por u a la menos 2, que es menos 1, menos 1. Y ya, se acabó, ¿sí? Porque esto es lo que está encerrado en el primer corchete. Para el segundo corchete, tengo que derivar u con respecto a x. Entonces, acuérdense que a la u la cambié así. Entonces, seguimos. Menos 1 por 1 menos x, que es la base, le resto 1 al exponente y derivo la base. Derivada de 1, 0. Derivada de menos x, menos 1. Les digo, hice todo paso a paso. Ni siquiera me salté las derivadas de las constantes que son 0. Nada, no, está todo paso a pasito, suave, suavecito. Y bueno, aquí, ¿qué escribí? Pues la fórmula, ¿sí? Baja la potencia, se escribe la base, se le resta 1 y se deriva la base. Le llamé 1 a esta base para que no se confundan, porque aquí ya tenemos algo que es u y u es todo lo que está en bombita. Bueno, no deben de confundirse con eso porque pues son las fórmulas. Ustedes tienen que siempre estar pensando que la u es una cosa y luego es otra y luego es otra. Bien. ¿Qué sigue? Vamos a simplificar el primer corchete. Aquí, ¿qué tenemos? Signos iguales, positivo, y es un 1. El 1 no se escribe, entonces nada más tenemos u a la menos 2. Ya, se acabó la simplificación del primer corchete. ¿Qué tenemos en el segundo corchete? En el segundo corchete aquí hay un menos 1. Eso es menos 1. Ese menos 1 está multiplicando a esto. Y este menos 1 también. Entonces también va a quedar este que sigue, este paréntesis que sigue va a quedar positivo. Signos iguales, positivo. Porque es multiplicación, ¿verdad? Entonces estos multiplican al que está entre paréntesis. Como quedó 1, ya no se escribe. Es el elemento neutro de la multiplicación. Y ya solo nos quedó eso. ¡Qué maravilla!, ¿no? Está precioso. Nada que ver con todo el desastre que teníamos allá arriba en un montón de paréntesis. Muy bien, pero yo les dije que cuando termináramos de hacer eso tendríamos la derivada de f con respecto a x y yo aquí todavía veo la variable u. ¿Qué está haciendo ahí u? Entonces ese es el paso que sigue. Una vez que aplicamos la regla de la cadena y simplificamos, yo tengo aquí quién es u, que la voy a sustituir como la he estado usando. Entonces aquí escribo pero u es 1 menos x a la menos 1.
Eso es u. Bueno, pues lo sustituimos. Entonces sustituimos aquí. Y nos queda, en lugar de u a la menos 2, tengo 1 menos x. ¿Sí? Ya está a la menos 1, ¿verdad? U ya tiene u a la menos x a la menos 1. Y aquí está a la menos 2. Ahora copio esto. Esto ya es una función de x. Ya la copié. Por leyes de los exponentes, esto va a quedar como 1 menos x al cuadrado. Se multiplican. Una potencia elevada a otra potencia se multiplica. Entonces aquí queda 2. Y en el otro ya teníamos 1 menos x a la menos 2. ¿Sale? Y resulta que lo que obtuvimos tiene la misma base. Si tiene la misma base, puedo seguir. Me queda 1 menos x. Se escribe la misma base. Y cuando se multiplica, ¿qué escribimos aquí? La suma de los exponentes. 2 menos 2, 0. ¿Y cuánto es algo elevado a la 0 también por leyes de los exponentes? Pues es 1. ¡Tarán! ¡Qué bien!, ¿no? Fácil. Bueno, ya llegamos a 1. O sea, vamos a escribirla aquí. Entonces, la derivada de f con respecto a x es igual a 1. ¿Sí? Bien. Eso ya quedó facilísimo. Vamos a revisarlo. Y vamos a ver la última parte del ejercicio que nos daban un valor. Entonces, habíamos revisado hasta donde usamos la regla de la cadena, que era todo este desastre. Luego hice la simplificación. Entonces es menos 1, es un 1, es el elemento neutro, multiplica esto. Bueno, no se escribe, ya está. Y luego escribí esto. 0 menos 1 es menos 1. Menos 1 por menos 1 es 1. 1 por esta base a la menos 2, pues es eso. Y luego ya aquí observamos que ya quedó muy simple, pero que sigo teniendo funciones de u y yo lo que quiero es la derivada de f con respecto a x. Entonces, como u es 1 menos x a la menos 1, entonces sustituyo aquí en esta u el 1 menos x a la menos 1. Y eso está elevado a la menos 2. Copio el que sigue. Entonces, menos 1 por menos 2, 2 porque se multiplican los exponentes. Y luego cuando tenemos la misma base, la base se escribe y hacemos la suma de los exponentes. Es 0, 2 menos 2, 0. Cualquier base elevada a la 0 es 1. Entonces ya por fin la derivada de f con respecto a x quedó 1, la constante 1. ¿Sí? Bueno. Pero al inicio del problema nos daban un valor de x. ¿Para qué? Pues para que al final, cuando ya por fin tuviéramos la función derivada, todo con respecto a x, evaluáramos en 1. Y aquí nos dio una constante. No le hace. Tenemos que hacerlo porque en el ejercicio nos daban eso. Entonces todavía falta la derivada de f con respecto a x evaluada en x igual a menos 1 es igual a 1. ¿Sí? Porque ¿dónde se sustituye ese menos 1? En las x. Ya no nos quedó ninguna x. Entonces no hay nada que sustituir. En otras palabras, la derivada de f con respecto a x es 1 y evaluada también es 1 porque, bueno, es una función constante. Eso quiere decir que en cualquier valor es 1. Entonces, para x igual a menos 1 es 1. Para x igual a 0 también. Para x igual a 1/2. Para x igual a pi. Para x igual al número que sea, la función es 1 porque eso significa ser constante. Y en este caso
Esa constante es 1, siempre vale 1, no importa el valor de x, la derivada de la función con respecto a x siempre va a ser 1. Y como en el ejercicio nos daban esto, formalmente tenemos que decir que lo evaluamos y esta es la evaluación, aunque quede exactamente igual, no importa, hay que hacerlo. Y ahora sí, ahí se termina.